lo que cada uno tiene en sus manos ahora no es una cuchara, es un micrófono en realidad, o quiere ser un micrófono, esa era la idea. Tenía ganas de que todos pudiéramos tener la palabra en la medida que quisiéramos, y eso es lo primero que les convoco en esta charla, que preferí que fuera una charla antes que una conferencia. Me di cuenta ahora, en este ratito, que lo que parece como muy fácil para mi cabeza pensar, seguramente es bastante más difícil para mi cuerpo de implementar. Pero en todo caso, créanme, está siendo difícil, pero es lo que tengo ganas de hacer. Y eso, de algún modo, en algún lugar, me reconforta. En todo caso, pedirles disculpas de antemano por si alguna cosa sale mal, esto es así, pero no van a tener que hacer nada, o sea, no les voy a pedir hacer nada, sencillamente cuando quieran tomar la palabra, tómenla, ¿no? Y acá nos escuchamos todos, pasamos el micrófono, lo que sea. Me costó bastante entender de qué podíamos tener que hablar acá, porque había muchos temas que se cruzaban. Y en todo caso creo que me acaba de caer la ficha hace una hora, cuando la compañera esta del periódico de la Universidad de Talca me preguntó, decime sintéticamente de qué vas a estar hablando en tu presentación, ¿no? Y ahí, tipo, ¿de qué voy a estar hablando? Entonces le dije, no voy a estar hablando de arquitectura, creo, o no específicamente de arquitectura, pero sí voy a estar hablando de proyectos. Después vine y lo anoté. Tengo algún guión, el problema es que son 3, pero creo que los voy a poder ir acomodando. Entonces, en ese sentido, pedirles también que cuando sean 20 minutos me avisen. Alguien me avise que vamos 20 minutos para poder no extenderme, porque es una de las cosas que peligra este tipo de instancias que pensé. Y en todo caso nos van a quedar muchas cosas por decir, así que punto, tendremos oportunidad de hablarlas en el corte de mediodía, en la mesa redonda de la tarde o en la parrillada que parece que tenemos después en la noche, ¿no? Entonces, tiempo para hablar hoy parece que vamos a tener, y ya se me secó la boca. Entonces, ¿qué es lo que voy a presentar hoy? Me preguntaba la compañera y yo casi le digo ¿dónde enseño arquitectura o dónde aprendo arquitectura? Parafraseando alguna frase que le escuché a Juan o a Germán en alguna presentación de Montevideo, donde entendí unas cuantas cosas de las que van a aparecer acá, pero preferí decirles que en realidad voy a estar hablando de proyectos, y de proyectos, no de arquitectura. Voy a ir a buscar agua, pero ustedes no se estresen, y el que se quiera parar y cambiar de lugar, porque se va cansando un poco, también se para y vamos rocando. Yo le decía a la compañera que iba a hablar de proyectos. Y de algún modo esto que estamos haciendo ahora acá también tiene que ver con eso, con bueno, planificar algo, proyectarlo, intentar definirlo y ponerlo en práctica, ¿no? Y en todo caso, esta no es su versión definitiva, así que podremos como seguir aprendiendo. Pero proyecto lo entiendo como el relacionar cosas que conocemos para poder sorprendernos con algo que aún no conocemos. Y en ese sentido, lo que me parece más importante de todo esto es como las relaciones que uno va construyendo de manera más o menos consciente, y a través de los procesos que desencadenan las sorpresas que uno se puede ir encontrando. Entonces por ahí venía un poco la acotación de lo del periódico de la Universidad de Talca, que me obligó como a pensar rápidamente cuál podría ser la síntesis. Creo que es esa, y después veremos al final si tiene que ver o no. Lo que me importa
es entender que el proyecto trasciende la disciplina de la arquitectura, que igual entiendo que acá vemos más convocados que de arquitectura, ¿no? ¿Sí? O es solo de arquitectura. Pero están convocados estudiantes de diseño también, ¿no? Y en todo caso, me parece que entonces espero no se esperara tanto una presentación estrictamente de arquitectura o de proyecto de arquitectura. Quiero evitar perderme y encontrarme a la vez. Es que quería pasar como a otro aviso, y es por eso que estaba acá. Cuando Jean-Pierre contaba en su presentación que en Perú decían que la arquitectura, ¿no? Que alguien, ¿no? Entonces, ostentó opinar que la arquitectura no era cultura, pensaba en algún escrito de Walter Benjamin donde explica cuál es la primera industria cultural y lo que hace es, o sea, dice explícitamente que la arquitectura es la primera industria cultural porque el resto de las artes y de las cosas vinculadas a la cultura estaban producidas para el disfrute de uno o a demanda de uno, etcétera, y era la arquitectura lo que de alguna manera involucraba la mirada de todos y participaba a todos. Entonces me quedó como un poquito resonando eso, y después a medida que la avanzaba en la presentación entendí que bueno, que así son los ministerios de cultura, ¿no? Con sus diferencias más o menos, pero así nos entienden y así no nos entienden. En todo caso está como en nosotros poder intentar explicar más claramente por qué o en qué medida la arquitectura no es que sea cultura en sí misma, pero que hace a la cultura y a la producción de cultura de cualquier sociedad, desde el momento que se propone construir el hábitat o su forma de representarse, etc. Pero ahora volviendo a lo que teníamos como un poco planificado para hoy. Antes que nada, me acordé de aquella presentación de Juan o Germán, porque ya no me acuerdo cuál de los dos fue, y quizás fueron los dos juntos en la Facultad de Arquitectura de Montevideo, que es de donde vengo, y había decidido arrancar así en mi presentación, con una foto que, si bien es de Montevideo, mira a la parte más central de la ciudad desde afuera. Se ve acá el puerto, el centro de Montevideo y demás. No va a ser importante lo que esté pasando acá en imágenes. Quiero que sea más importante la presentación. De hecho, en algún momento intenté no poner imágenes, pero algunas cosas no las podía traer para mostrar, porque no me iban a dejar pasar en la aduana. Pero de ahí vengo, de un lugar donde ahora, hace poco, un mes atrás recién, aunque la noticia ya fuera como más vieja, este producto, que no es un alfajor, se vende en las farmacias. Y es medio alucinante, de verdad, créanme, no se los puedo hacer experimentar porque no lo podía traer, pero tener un paquete así, ¿no? Que diga cannabis, diferentes tipos y para todo lo que sirve, lo que no, y aconsejar que no se consuma en su embarazo y demás, es como bastante, por lo menos, removedor. Para mí, que vengo de ahí, por lo menos. Quizás para ustedes no tanto, pero en todo caso cambia nuestro vínculo con el cannabis, sin ningún lugar a dudas, y cambia nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos, pero sobre todo la manera en que la gente de afuera, en estos intercambios, nos mira a nosotros también. Por suerte, por suerte no importa, esto es una anécdota, es reciente, y en realidad el otro día lo que hice fue eso, dije, bueno, por lo menos voy a llevarme una foto, porque me quería traer paquete y estaba mal, o hubiera podido estar mal. David fue hace un par de meses a Montevideo y esto todavía no existía, por ejemplo. Ahora en nuestro país no hay tantas farmacias como acá. En nuestro país hay menos farmacias que supermercados, creo yo, y ahora en las farmacias hay cola. Es bastante interesante.
pasan algunas cosas de estas que nos permiten que yo creo que nos miren un poco de afuera. Somos un país muy chico, 3 millones de habitantes. Somos un país que tiene un territorio difícil de definir, porque en realidad es parte de lo que en su momento fueron las misiones jesuíticas, es parte de lo que se pensó como las Provincias Unidas de Río de la Plata, es parte, tomamos mate, ¿no?, que heredamos de los guaraníes, pero que llega hasta acá. O sea, muchos de ustedes conocen el mate, yo he visto mates en las oficinas de esta facultad. Entonces, bueno, evidentemente Uruguay no define un territorio, y esa es como una conversación como un poquito más larga, pero en todo caso lo que importa es que somos muy chiquitos y que es muy difícil que nos vean de afuera. Y con estas cosas parece que uno logra como levantar la cuchara esta, ¿no? O algo así. Y algunas de estas cosas, hace 10 años ya, quizás cuando empieza todo este relato, yo hace 10 años conocí a la escuela de Talca, de verdad fue una experiencia removedora. Fueron Juan, Germán, y no me acuerdo si no fue Keco, que todavía es estudiante, y hicieron una presentación que estuvo removedora. No sé si no fue ahí que hablaban como de dónde enseño arquitectura. Y bueno, ese momento coincidía también con que en Uruguay se les entregaba a todos los niños que entraban a la escuela pública una computadora para estudiar, donde iban a estar sus materiales de estudio, su conexión con el mundo y demás. Tienen que ubicarnos también como la primera vez que en Uruguay en la historia había un gobierno de izquierda, además, que no es dato de nada particular, ustedes ya lo saben, hace más de medio siglo, pero que a veces la primera vez es como más removedora, ¿no? Y también lo saben ustedes. Creo que en ese sentido tuvimos como mejor suerte, seguramente habremos aprendido de lo anterior, o simplemente lo de Allende, que vivió un momento demasiado adelantado al suyo y evidentemente tenía que salir mal, como esto también puede salir mal. Pero en ese momento decidimos hacer un experimento, y de eso se trata un poco también, proyectar, intentar transformar la realidad. Poner cosas en relación que o sea, que si bien intentamos controlar, no podemos controlar. Si las pudiéramos controlar, ya serían conocidas, ya existirían, no estaríamos logrando producir algo nuevo, y por lo tanto dudo que transformar la realidad, que en todo caso creo que es vocación más o menos implícita de cualquier proyecto. Yo creo que el plan Ceibal, que es de lo que trata, o sea, que es el que denomina esto de que todos los niños puedan tener acceso a una computadora, con las siguientes cosas que vienen después, ¿no? Que hay wifi en todas las escuelas, en las plazas, etcétera, qué sé yo, para que realmente se pueda acceder. Fue una de las transformaciones territoriales más grandes que ha habido en Uruguay en muchos años. O sea, en el último medio siglo, podría decirlo con bastante seguridad. Ver a papás con niños en unas plazas, mientras que los niños juegan a la pelota, intentando jugar ellos con una computadora, es bastante interesante, y aprendiendo a usar una computadora a través de de la herramienta que tienen sus niños, pero seguramente también de los conocimientos que tienen sus niños. Y hoy, 10 años después de muchas críticas, vueltas y qué sé yo, donde por suerte no se ha dado el brazo a torcer, aquellos chicos que empezaron en el 2006 con las primeras computadoras están en edad de ingresar en un nivel de formación superior, como el que estamos acá. Varios de ellos van a elegir ser maestros,
varios de ellos van a elegir ser profesores, porque esto siguió en la secundaria, ¿no? Ahora, o sea, a medida que avanzaban esos primeros, se les iba entregando al siguiente y así durante la escuela y el liceo. Y son esos chicos que hoy están terminando el liceo los que van a elegir ser docentes y que seguramente saquen partido desde el transmitir conocimiento de la utilización de esta herramienta, porque fue el principal motivo para tirarla abajo el decir que el docente no iba a estar preparado para trabajar con esta herramienta nueva. Y seguramente no lo está, y no lo estaba en ese momento, y seguramente muchos aprendieron o lo incorporaron o lo trabajan habitualmente, pero lo importante no es, o sea, que lo pudieran hacer los docentes que están hoy, sino poder transformar a los docentes de mañana y que realmente son los que van a haber atravesado eso de qué significa tener una computadora, además del cuaderno, el libro, el papel, la cascola y qué sé yo. Y entonces yo creo que en este momento lo estamos logrando, ¿no? Es casi irreversible, o sea, por lo menos que nadie más está cuestionando la pertinencia o no de que cada niño tenga una herramienta tecnológica de esta potencia, más allá de cuánto tenga o no tenga para comer, o para calzarse, o lo que fuera. Entonces, nada, contarles eso, una transformación que yo entiendo como la transformación territorial más fuerte de verdad, porque los gurises del medio del campo, de una escuela rural, donde hay 3 niños, tienen acceso a internet y a lo que estamos haciendo acá hoy, si quisieran. Y entonces eso evidentemente cambia como las relaciones, permite amplificar el horizonte de los niños, permite entender del lugar que vienen otros, del lugar que vienen ellos y demás. Bueno, en síntesis, ahí va, vamos a intentar cerrar como el lugar donde vengo, que creo que por ahí, con esos 2 ejemplos, queda por lo menos a mi gusto, bastante expresado del lugar donde aprendo arquitectura, donde enseño arquitectura también, pero lo que a mí me importa es que habitualmente arriesgo un poco y quizás me equivoco demasiado, entonces en ese sentido me siento como más estudiante que enseñante, pero en todo caso lo intento hacer siempre con el otro o involucrar al otro, por ahí lo de las cucharas. A Uruguay se nos conoce como por esas pequeñas cosas, ¿no? Habrán oído del Maracaná de 1950, donde Uruguay salió campeón del mundo y qué sé yo. Para nosotros eso es como una cosa importantísima, ¿no? O sea, más que las fiestas patrias, sin duda, porque no tenemos un territorio, ni una patria, ni nos sentimos parte de una patria, ni no sé qué, pero nos sentimos parte de estas como pequeñas proezas que nos permiten que nos miren de afuera diferente y entonces vernos diferentes, ¿no? Porque es como lo del espejo, ¿no? Si, no hay como que el otro sea lindo así para que uno como que se vea mejor. Entonces, por ahí, por estas cosas nos conocen. Contemporáneamente a ese campeonato del mundo, Maracaná, 1950, Brasil estaba en un momento de auge importante y además donde se estaba redefiniendo muy fuerte su lugar en el mundo. Concretamente, tenía intenciones de transformarse en un promotor de la industria muy fuerte y demás. Yo le había contado un poco a Germán de lo que iba a hablar y creo que algunas de estas cosas no le habían interesado tanto, pero yo las voy a contar igual. Porque a mí me parece que en algún lugar se relacionan. Y de esto quiere ser como esta conversación, intentar como relacionar cosas que nos llevan de algún modo a operar o a hacer lo que somos y a buscar lo que estamos buscando. En ese momento, en los 50, se estaba construyendo Brasilia. Como muchas otras industrias del mundo, la Volkswagen se estaba instalando en Brasil. La Volkswagen decide además construir el primer coche diseñado fuera de su casa matriz y llama a un concurso de ideas para diseñar este primer coche. Ese primer coche, que fue lo que después vino la Brasilia, no sé si acá se conoció la Brasilia o no, pero
por aquel lado, por el lado del Atlántico es como muy popular, como la combi, pero la combi era la transporter que venía de allá, la Brasilia era un rural de acá. Ese concurso lo gana una persona que se llamaba Carlos Luciardi, que murió no hace tanto, ahora 10 años o 15 años, que era estudiante de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de Montevideo. Y se presentó a ese concurso, imagínense con las herramientas de la época, ¿no? Ese sí que no tenía ceibalita para la escuela, o sea, no tenía la computadora, que nosotros le decimos ceibalita, ni nada de eso, ni conexión a internet, pero el tipo era un dibujante espectacular y un pensador evidentemente bastante soñador, y se presentó a este concurso. Entiendo que hubo 100 proyectos para ese concurso, pero está por ahí, lo podemos ver en internet, pero no sé, no es lo necesario en este momento, o lo pueden rastrear después, que puede estar bueno, pueden llegar a otros lugares más interesantes incluso. Pero este estudiante de arquitectura se gana el concurso para diseñar el primer auto que la Volkswagen diseña fuera de Alemania, y se va a Brasilia, ¿no? Se va a Brasilia, deja de estudiar arquitectura, evidentemente. A mí lo que me importa, o me parece muy interesante de esto, es como la capacidad que tenía la universidad en aquel momento de formar a un tipo que no solo era capaz de diseñar y proyectar edificios, de imaginar otro hábitat posible y no sé qué, sino que además, o sea, era capaz de imaginar un objeto industrializable, y que además innovara en el contexto de la industria del mundo, porque de hecho por lo que gana no es solo por sus lindos dibujos, sino por las innovaciones que plantea, desde la pata que ponemos en el embrague, ¿no? El espacio para apoyar la pata al lado del embrague, hasta limpiar parabrisas trasero, un segundo parabrisas que después nunca se inventó para los coupés, nunca se implementó para los coupés, o varias cosas como para la época media raras, son bastante más normales, pero la educación integral que el tipo tenía para poder moverse de territorio al detalle un poco, ¿no? Ahí, entre casi todos los universos del diseño del hábitat, que en todo caso quizás es lo que yo prefiero llamar proyecto y no arquitectura, porque después de eso logramos como generar ciertas especificidades y demás, y separar un poco los casilleros, seguramente a demanda también de estas industrias que precisan como más especialización y más como eficiencia hasta en el pensamiento. Pero en todo caso es una cosa que yo creo que en la Facultad de Arquitectura de Montevideo, de Uruguay en realidad, es una cosa que ha quedado presente en alguna medida, primero porque no tenemos otras carreras de diseño hasta hace muy poco. En el 2009 aparece la licenciatura en diseño de paisaje, aparece la licenciatura de diseño de comunicación visual. El diseño industrial se hacía de manera privada, ahora está incorporado en la universidad. El diseño textil, lo mismo. Entonces, de alguna manera, entre el plan de estudios que teníamos, que era hasta el año pasado, este año tenemos otro plan de estudio, era de 1952, o sea, donde yo estudié, con el plan de estudio de 1952, el que estaba estudiando este muchacho en su momento, que ganó ese concurso y demás. Entonces tiene como ciertas ambiciones generalistas. Eso hacía también que la carrera dure una media de 12 años, lo cual no es nada deseable para nadie que tenga ganas de encarar unos estudios terciarios en el 2017, ¿no? Eso también está claro. Por suerte hoy estamos asistiendo a otro momento de la carrera, de la formación de arquitectos en Uruguay, donde la carrera pasó a tener 5 años en vez de 7, y ojalá logremos que los estudiantes con nosotros la logren atravesar en 5 años. Pero en todo caso va a significar un cambio bastante importante. Y algunas cosas, si bien no queremos perder, las vamos a perder, y está bien, y las vamos a poder adquirir después, o las vamos a poder entender durante. Y en ese sentido parece como muy importante como mantener algunas relaciones entre las diferentes disciplinas para no perder esta capacidad de relacionar cosas que nos permitan
sorprendernos con algo nuevo y no con lo que predecimos que supuestamente va a suceder. Este muchacho que les cuento, que se los traigo a cuento, en realidad, en el momento que gana este concurso, era parte de un equipo de estudiantes y docentes de la universidad que estaban desarrollando un proyecto que se llamaba Unidad Cooperaria, que tenía que ver con la reforma agraria que se estaba impulsando en ese momento, contemporánea a la reforma agraria de ustedes, era una cosa que estaba pasando en todo el continente, que si bien no llegó a implementarse de todo, ni mucho menos, tuvo como algunos como focos importantes de actuación, y uno de ellos fue el proyecto para la unidad cooperaria número 1, que así se llama, porque estaba previsto hacerse 19, tantas como departamentos hay en el Uruguay. ¿En qué consistía la unidad cooperaria? Era un espacio en el campo, una porción de tierra, donde la gente viviría asociada para el trabajo y para la vida. O sea, un lugar que no iba a ser la típica estancia o fundo, ¿no?, que le dicen acá, que funcionaba hasta aquel momento, sino que iba a ser un lugar donde de manera asociada los propios productores vivieran y produjeran su tierra. Esto tiene que ver con cosas que estaban pasando en el país, la reforma agraria que nunca se terminó de aprobar como ley, pero sí aparecieron algunas cosas que salieron de ella, como el Instituto Nacional de Colonización, que es un ente del Estado que compra tierras para darla a pequeños colonos, y esta porción de tierra, que son 2.000 hectáreas en el medio del campo del Uruguay, a 5 horas de Montevideo y bastante lejos de cualquier centro urbano, son fruto de esa política de 1948. En ese lugar lo imagina una persona que no era arquitecto, que se llamaba Epimenio Bacchini. Era evidentemente un intelectual, un soñador, hizo lo posible para desmarcarse de cualquier ismo, en un momento donde el mundo evidentemente estaba dividido en dos ideologías o dos partes. Él logra ponerse en un lugar que no se compromete ni con uno ni con otro, sino con el territorio, con la gente que puebla el territorio y con la potencia que pueden tener las políticas públicas. Escribe un par de libros que se los recomiendo y se los puedo mandar si no los encuentran, que uno se llama La Granja Orgánica y el otro La Granja Colectiva, donde básicamente describe este proyecto que después logró poner en práctica, que es la unidad cooperaria, que en su momento, cuando logró conseguir estas tierras, se contactó con un montón de técnicos y la instalaron en el espacio. Para esto se contactó con un arquitecto que era director de proyectos de la Facultad de Arquitectura, como lo es Marcelo Danza hoy, por ejemplo. Este arquitecto, Rubén Dufaux, era un tipo muy inquieto por los trabajos que iban desde el diseño del paisaje hasta el diseño del detalle. Junto a un montón de estudiantes en sus propios cursos fue desarrollando estas ideas de unidad cooperaria, donde se diseñaba desde el sillón, la estufa de leña, hasta dónde iban los árboles y cómo se imaginaban el paisaje de la huerta, el tambo, etcétera, qué sé yo. Para no entrar como mucho en anécdotas, lo que les voy a mostrar es un pequeño videíto de cómo se junta esto en lo que estamos haciendo hoy, y no todavía con la Bienal de Venecia. Pero ya va a llegar la Bienal de Venecia. A ver si te la sé responder. Haceme una pregunta a ver si te la sé responder. Y me dejas pasar. ¿Qué es una plaza? Una plaza es
pozo. Salado este viento sur, cuando me trae el agua, me hace enviar pa' la yapla, es una cosa que es matemático, pero que capo este viento sur, de bienvenida al invierno, de que la noche sin fuego, solo guapeando se le resiste. Lo que me pone más triste es que no haya ni un tinto suelto. Yo no sé la opinión de ustedes, pero yo al flaco lo veo bien hoy para lavar el piso de la cocina. Yo lo veo. Ahí va. Mi china se me voló como una alita de rancho. Para la calefacción. Nos vamos. Chiquete en el Estoy viendo cuarto. mucho. Vamos a estar pronto el rancho. Estoy viendo mucho Masterchef. Un mito de barro y paja. Ahora soy como el hornero, me tabarro desde el alba. Y nunca más descuido el barro, ni mucho menos la paja. Medís 1:30, 4, 2, las que sean, no importa cuánto te da la suma. O sea, la necesidad que le metemos a las cosas de hacer cálculos al pedo. Siento kilos que se intentando la tierra es más alta que el diablo para con lo que deja crecer. Siento que también el tener bien. Como no voy a plantarlos hasta cuando hace frío. No jodan, yo no jodo a nadie, ni mi china, mi chala, ni mi cría. ¡Maestra! 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 ¡Estoy grabando! ¿Quién es? Aguantate mi longuita, catinguna y orientala, volando por estos pagos, polinizando guitarras. Ya te agarro este 2000 y pico, mi longa, toda tuneada. Ya tu púa de carey fue una pantalla pasada, pero vos aguantate mi longa, catinguda y orientada. ¿Te gusta andar en caballo? Sí. ¿En cuál? El palito. ¿De verdad? ¿A qué? Ah. La idea es poder darle un tiempo real para hacer como la puesta en común de todos los proyectos que ustedes fueron trabajando durante este primer semestre y de alguna manera compartirlo y a la vez debatirlo, ¿no? Pero que campo este viento sur, de bienvenida al invierno, de que la noche sin fuego solo guapeando se le resiste. Lo que me pone más triste es que no haya ni un. Desde hace un par de años, desde el principio del año pasado, en realidad nos involucramos con este proyecto que originalmente nos demandó que precisaba 2 viviendas nuevas para cooperarios nuevos que iban a ingresar como socios en la unidad cooperaria. Este es un lugar que en realidad cada socio tiene su vivienda, su espacio individual y a la vez comparte y produce en las 2.000 hectáreas de tierra, y además hay unos espacios comunes en torno a las viviendas. Este es uno de ellos, donde estuvimos interviniendo recientemente, un poco intentando dar forma a esto que ellos reconocían muy claramente. Durante este año y medio, hemos estado yendo periódicamente cada 15 días, primero un equipo de docentes, luego involucrando estudiantes,
Primero intentando entender la demanda concreta del territorio, entendiendo que seguramente precisan 2 casas, pero seguramente hay como mucha cosa más por hacer también, y que de las cosas que teníamos que lograr hacer era poder lograr trabajar con la comunidad. Hasta que no lográramos trabajar con la comunidad toda, que son 50 personas, difícilmente podríamos lograr transformar nada con ellos. O sea, a lo sumo podríamos llegar a lograr instalar algo ahí, pero nuestro. Luego de hacer varios talleres, instancias diferentes, convocatorias, más o menos exitosas, por lo general poco exitosas, o que siempre convocaban a los mismos, más comprometidos o más conscientes del proyecto, pero estas 50 personas no son 50 personas que tengan ningún tipo de formación extraordinaria. Muchos no terminaron la escuela, algunos no saben leer, y a casi todos les es difícil exponer una opinión, un poco como nos estamos pasando acá. O sea, me acabo de dar cuenta que les di micrófonos y nadie habla. Pero no, está bien. Un poco, yo creo que lo que hay que hacer es concientizar estas relaciones, y hay como relaciones, perdón que vine a buscar algo, que de última para que sirvan los micrófonos y les sean útiles. ¿Quién empieza? Este dulce de leche se hace ahí en el Coloró. ¿Lo podés abrir? Y la idea es que uses el micrófono para algo. A ver, ahí va. Ese es un producto de este lugar, de la unidad cooperaria, donde además de cultivarse soja también, hay un tambo y se produce yogur, leche, etcétera. Tienen que cultivar soja porque están insertos en el mismo mundo que nosotros, por suerte, y por desgracia también. Están intentando ir hacia otras maneras de producción. Cada vez tienen menos productos transgénicos y demás, porque entienden que ese proyecto tiene que trascender como su propio límite, y para poder sobrevivir de alguna manera. Un poco lo que le pasa a Uruguay. O sea, Uruguay lo que produce no se lo puede comer. O sea, somos 3 millones de personas, 12 millones de vacas. O sea, no cierra, ¿no?, la cuenta. Entonces, no nos podemos creer que estamos aislados del mundo. Tenemos que poder como relacionarnos. Y en todo caso, intentar romper como algunas fronteras. Yo creo que estos seminarios, estos cruces, y ahora otra cosa que no tiene nada que ver, pero es de la frontera. Ayer hicimos un recorrido que partió de la cordillera, casi en la laguna del Maule, llegamos casi justito, no nos dejaron pasar. Esto es un problema de las fronteras ahí. Pero hicimos un recorrido que al menos yo no había hecho, y si alguno de ustedes todavía no lo hizo, es recomendable, que es bajar de un tirón hasta cruzar Chile, ¿no? Cruzamos Chile en un rato. O sea, impresionante. Y impresionante como la dimensión que uno toma de algunas cosas cuando se lo cuentan todo junto, y las relaciones que uno puede como ir tejiendo. Me fui, ¿qué estamos? ¿Como en media hora? Entonces no estamos tan mal, pero no me avisaron cómo fueron 20 minutos, No estamos mal, y hay que ver nuestra capacidad de racionalizar, es útil. No, creo que dieron bien las cucharas. Si a alguien le falta, podemos compartir. Para nosotros eso es común, como el mate, ¿no?, que lo pasamos así, todos chupeteamos de la misma bombilla. Pero yo por las dudas traje un micrófono para cada uno. Pero entonces, me perdí un poco, y capaz que luego podemos ver este video, si no, no importa, porque lo que me importa es como la conversación. Esto es un proyecto que se empieza a gestar en los 40, que se transforma en realidad en la década del 50, y que efectivamente se instala en el territorio en el 1959. Unos meses después, algún personaje bastante importante de la cultura uruguaya, Víctor Aedo se llamaba,
presenta una nota en el Parlamento para comprar un bien que Venecia tenía a la venta. Piensen en Europa, posguerra, la situación que vivía Europa, cualquier monedita le venía bien, ¿no? Y Venecia lo que estaba haciendo era produciendo pabellones nuevos para la venta, para alimentar su bienal y para también poder financiarla de alguna manera o lo que fuera. Y Aedo explica bien que hay algún interesado que está muy cerca de comprarlo y que es Brasil. Y que nos va a ganar con la oferta, o sea, lo que hay que adelantarse es como en el tiempo, ¿no? Y entonces no se sabe cómo, porque no aparecen los... Yo estuve estudiando, después de que tuve la suerte de conocer la Bienal de Venecia en el 2008, un poco que me obsesioné con algunas cosas que pasaban allá, y después me volví como un estudioso de cómo habían sido todo el devenir de los pabellones a lo largo de la historia, y qué sé yo, intentando reconstruir la genealogía del nuestro en relación con los demás. Hay ahí en el medio de ese espacio, entre el 1960 y 62, algo que no se sabe bien qué pasó porque no quedan registros en el Parlamento, pero el Uruguay termina comprando, o sea, se termina aprobando la compra que ya se hizo del pabellón. Las malas lenguas dicen que gente vinculada a la cultura local, en realidad lo que hizo fue poner el dinero y luego se vio cómo se terminaba de convencer a los parlamentarios de que eso era una buena compra. Sin duda que era una buena compra, de eso no tengo dudas, más allá de la opinión que podamos tener del propio evento de la Bienal de Venecia, pero en esto de lograr que nos vean de afuera y de entender que Uruguay por sí solo no funciona, pero no funciona porque su propia historia es en relación con los otros, porque si se genera ahí esa cuña es para resolver un conflicto entre portugueses y españoles, y sobre todo para defender intereses de ingleses, ¿no? Que por ahí llegaban a Potosí, a cualquier lado. Pero entonces, no entendernos ahí, en ese lugar, es como no entender algunas cosas que pasan. Y claro, Uruguay vive de las crisis ajenas también, ¿no? Tampoco nos engañemos. Entonces, las guerras fueron el mejor momento histórico, económicamente hablando del país. Los 12 millones de cabezas de ganado tienen un precio, ¿no? Alto. La primer lamparita eléctrica del Uruguay se pone en un frigorífico, ¿no? En el frigorífico Anglo, que hace el extracto que inventa un tal Leibniz, extracto de carne, que es lo que se ve en las películas de guerra que comen los soldados, ¿no? En alguna, de hecho, aparece un cartel que dice Anglo, el frigorífico que estaba en la costa del río Uruguay, al lado de donde está la pastera que también nos dio tanto lío con Argentina. Evidentemente estamos en un lugar ahí medio incómodo, pero evidentemente hay gente que ha sabido sacarle como partido, en el buen sentido de la palabra. Entonces, desde los 60 Uruguay tiene un espacio propio en el que representarse en el evento, al menos de arte, en ese momento más importante. Luego hoy ya no lo es de arte, no es tan trascendente el evento Bienal de Arte de Venecia, pero sí bastante. Y el de arquitectura, sí, seguramente, si no es el más importante, anda ahí. Pero en todo caso es un espacio de representación que Uruguay tiene afuera, que seguramente le tiene mucho más potencial que cualquier embajada o lugar que podamos tener, al menos en términos culturales, ¿no? Y no me quiero ir por lo de la cultura, porque es un tema que me interesa como particularmente, pero en realidad como atar estos momentos, ¿no? Un tiempo, no carga ese video, pero no importa, después pasamos el link. Por lo pronto, como vincular estos momentos, el momento que se estaba creando esta experiencia, que aún hoy vive, con altibajos y demás, momento que Uruguay estaba comprando un pabellón en Venecia, y nada, hace casi 10 años también, un poquito después
de conocer a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, tuvimos la suerte de que eligieran un proyecto nuestro para representar a Uruguay en la Bienal de Venecia. El resultado de ese proyecto está recogido en este libro, que yo sé que está en la biblioteca de acá, o sea que eso puede ser como una conversación para un día después, pero lo que me importaba es que es mostrarle cómo nos imaginábamos que iba a ser, ¿no? Esa es la maqueta del libro que hicimos en su momento, y entendimos, no sabíamos a dónde íbamos, no teníamos idea de que Uruguay tenía un pabellón en Venecia. De hecho, Uruguay no usaba ese pabellón. De hecho, cuando llegamos había un cartel que decía Argentina. Se lo habíamos prestado en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque Venecia estaba amenazando a Uruguay de quitarle el derecho de tener el pabellón porque no lo usaba, ¿no? Y entonces, por esa casualidad de la vida, es que a Uruguay le empieza a interesar de nuevo que se use el pabellón. Y lo resuelve rápido, ¿no? Le dice a Argentina, precisa un pabellón, no tiene, se lo presta. Y después, por vueltas internas y demás, por suerte, intenta mandar como algo de Uruguay. Igual me parece que ahí hay como otra oportunidad para ver. Y es que ese pabellón está ahí. Y que es nuestro. Y que no hay que pagar cientos de miles de dólares para que ir a un lugar. O sea, está ahí. Es solo tener un proyecto. Y no tiene que ser ni de Argentina, ni de... O sea, puede ser, digo, ni mucho menos de Uruguay. O sea, no sé. Pero en todo caso, para mí ahí hay como una oportunidad importantísima de proyecto. Sí, tan delirante como una charla con dulce de leche, está bien, pero creo que lo rico de eso no es para lo que está previsto, sino para en lo que lo podemos transformar, justamente, porque nadie nos impide que lleve, o sea, a ver, lo puedo decir con propiedad, porque el año pasado fui por segunda vez. Se equivocaron de nuevo, ¿no? Fuimos con Marcelo por segunda vez en un proyecto que seguramente es de lo que más queremos como ver o hablar acá, y ahora lo voy a intentar mostrar, pero de verdad que hay como espacios para operar. Y hay como espacios porque, ojo, tampoco hay plata. Esa es como la característica de Uruguay, porque somos chiquitos, entonces... Por más plata que pongamos, siempre muy poquita al lado de Brasil. Voy a apagar el video y voy a poner imágenes del pabellón en realidad ya, para ir a... porque justo se desconectó y aprovecho. Creo que... A ver si anda... Es una cosa que no es temático, pero que capo este viento sur. Yo no quise desconectar, pero se desconectó todo. ¿Vendrá? ¿Qué dice? ¿Qué hora es? Ya es retarde. ¿Cuánto hace que estamos hablando? Final, David. A ver si logramos... Ya vamos al pabellón. Yo les estaba contando que lo que nos había... El desafío como más grande que teníamos era cómo lograr trabajar con la comunidad. Y la única manera que encontramos finalmente de trabajar con la comunidad fue construir algo concreto, ahí. Que fueron esa mesa, esos bancos, esos juegos, un espacio justamente que nos fuera común a nosotros, que veníamos de afuera, y a ellos, que ya lo reconocían como plaza, aunque no había nada, ¿no? Y ellos decían la plaza. Habían unos restos, el David no me deja mentir, de unas hamacas, columpios y un sub y baja, pero restos, o sea, en los caños tirados en el piso. Y ese lugar ellos lo tenían en la memoria de otros, evidentemente, como la plaza, y lo nombraban como la plaza y todos sabían para dónde había que ir cuando se nombraba la plaza. Entonces, por eso un poco la pregunta esta que el niño hacía después, ¿no? ¿Qué es una plaza? Y bueno, y nosotros llevamos el imaginario un poco de trabajar con el imaginario que teníamos de plaza, y eso fue lo que salió, ¿no? Juegos, lugar para reunirse, etcétera, y por ahí fue lo que intentamos construir con ellos. A ver, por algún motivo me voy a tomar medio segundo para entender si logro
dar con el video que quiero y si no seguimos con el de delante. En los relacionados me tiene que decir. Bueno, no importa, no lo encuentro, después se los muestro. Que tenía que ver con un rato del... Algunas cosas vamos a tener que saltear. Ah, no, esperen. Vamos a ir acá. Vamos a irnos acá directo para intentar cerrar, porque a mí se me abren muchos temas, porque ustedes no me avisan del tiempo, pero en el 2008 les contaba que tuvimos la suerte de ir de representar a Uruguay en la Bienal de Venecia con un proyecto que llamamos Laboratorio de Urbanismo Político, que era un proyecto que veníamos desarrollando con Marcelo Danza. Era casi un sueño que teníamos, un sueño de que la facultad mostrara un poco lo que produce afuera. Nuestra facultad es muy grande, somos como 10.000 personas, si contamos docentes y estudiantes, y entonces eso también facilita mucho la endogamia y el mirarnos siempre para adentro y compararnos entre nosotros, incluso el ni siquiera conocernos del todo entre nosotros y lo que producimos. Y entonces teníamos como esa inquietud promovida por Marcelo, evidentemente. Él estaba recién asumiendo como catedrático de proyectos, asumió en el 2006, este proyecto sucedió en el 2007 y es el que representa a Uruguay en Venecia en el 2008, y estaba con toda la energía Marcelo, y entonces lograba que muchos de los que estábamos por la vuelta nos involucráramos. Y el desafío principal era cómo hacer para sacar la producción del taller, por lo menos, fuera de la facultad. Nuestra facultad es gigante, pero hay 10 talleres de proyecto, entonces son como 10 facultades chiquitas que andan adentro. Para eso nos contactamos con la directora del Museo Nacional de Artes Visuales, le propusimos que queríamos mostrar la producción de arquitectura del taller y ojalá de arquitectura en general en el museo, como la veía, y ella, que también era nueva en la dirección del museo, lo vio bien y nos dio para adelante. Desarrollamos un proyecto que básicamente lo que hacía era convocar a arquitectos en el más amplio sentido de la palabra, y eso incluía estudiantes, docentes y afines. Apareció un dentista, de hecho, de verdad, a presentar proyectos que estuvieran haciendo, que la única condición era que estuvieran haciendo, que los estuvieran motivando en ese momento. No tenían que ser edificios, no tenían que ser proyectos de arquitectura, porque intentábamos justamente no definamos arquitectura. El desafío era entender qué estábamos haciendo los que estábamos vinculados a la arquitectura, intentar ver si podíamos descubrir algunas cosas que no eran como tan evidentes. Para eso hicimos una convocatoria. Cuando empezábamos a hacer esta convocatoria sale el llamado para presentar propuestas para la Bienal de Venecia y vencía en la semana siguiente. Lo cual yo no sé si ustedes dimensionan mucho, los estudiantes sobre todo, pero es como que les pidieran a sus docentes un proyecto que lo entreguen la semana que viene. No van a poder, o sea, no van a poder a no ser que tengan un proyecto, o sea, que ya estén trabajando en un proyecto. Y ahí un poco la importancia de ponerse a trabajar en lo que a uno le gusta, de disfrutar lo que uno hace, porque siempre cuando empecemos, o sea, en el momento que empecemos a desarrollar el proyecto, todavía no va a estar claro si alguien lo va a querer, en el fondo, y si alguien mucho menos si alguien va a pagar por eso. Esto es el trabajo que estuvimos haciendo con la gente que se presentaba en el Museo de Artes Visuales, y luego tuvimos que empezar como a construir la imagen de esto para poder hacer un envío de Uruguay a la Bienal de Venecia. Teníamos un presupuesto que estaba claro. Eran pasajes para 3 personas, alojamiento y
algo para la exposición, algo, literalmente, en esa moneda estaba escrito. Entonces estaba medio complicado. Entonces comprometimos al decano de la facultad a que nos diera por lo menos su palabra de que iba a aparecer plata para hacer un catálogo. Y entonces le metimos todas las pilas al catálogo, que es ese libro celeste que se ve ahí, a la convocatoria, al intentar provocar el interés y a lo que pudiéramos sintetizar en ese catálogo, que 2 meses después tenía que estar impreso y irse a Venecia. Anécdotas aparte, el catálogo quedó parado en la aduana de Bérgamo y nunca estuvo en la inauguración de Venecia. No importa. En todo caso, la importancia de este proyecto, esto es la Facultad de Arquitectura, que no me quería ir sin dejar de mostrarles como este espacio, que es como nuestro espacio central, el estanque de la Facultad de Arquitectura. Ahí pusimos la mesa con la que queríamos provocar la conversación, el intercambio, el debate. Era una mesa del taller, le pegamos como la consigna y la tiramos para dentro del estanque. Nos costó también alguna sesión de consejo y demás, algún rezongo esta intervención, pero en todo caso rindió, la convocatoria fue exitosa. Y lo que quisimos hacer, acá hay alguna otra de la facultad, lo que quisimos hacer fue un proyecto muy inclusivo que nos permitiera definir, o por lo menos intentar poder explicitar el estado del arte, el estado de la arquitectura en el Uruguay del 2007, que la verdad es que era bastante ausente dentro de cualquier panorama público. Por supuesto, medios de comunicación no atienden ni a la arquitectura, ni mucho menos a la reflexión sobre la arquitectura, pero tampoco los lugares de la cultura lo estaban atendiendo. Entonces nos propusimos como esa apuesta bastante fuerte, que después se vio duplicada con la posibilidad de ir a Venecia. Entonces ese fue un proyecto muy inclusivo. No sabíamos a dónde íbamos, tampoco sabíamos con lo que contábamos. El libro ese se pagó con un cheque diferido de Marcelo, porque el dinero no estaba. Y luego, por suerte, después de que volvimos de Venecia, apareció el dinero para pagar el libro. Y bueno, tuvimos la suerte de ir, montar algo, que no le mostré, como lo que era la imagen de montaje, perdón. Y está acá. Sí, tiene que estar acá. Pucha, no importa. No les mostré la imagen de montaje, pero básicamente era una mesa. Queríamos llevar esas ilusos nosotros, lo que puede costar un flete de una mesa a Venecia, no se imaginan. La compramos en Ikea de Padua, la cargamos abajo del brazo y pusimos una mesa blanca. Le dio hasta más sentido a lo que estábamos queriendo mostrar y provocar. Este es el pabellón de Uruguay cuando llegamos en ese momento. Pero lo que me importaba contarles era que ese proyecto en ese momento era en un momento particular de Uruguay, lo que les decía antes, ¿no? Primer gobierno de izquierda, los niños con un potencial que hoy estamos como empezando recién a ver y demás. El año pasado hubo un nuevo llamado, como cada 2 años. Y el año pasado nos presentamos con un proyecto que ya era menos inclusivo y era seguramente más personal, tenía que ver con algunos proyectos que traíamos encaminados. De hecho, vincula casualmente, o no tanto, vincula casualmente, o no tanto, ¿dónde está el PDF? No se llega a leer, pero esta es la tapa del libro, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes hayan escuchado hablar sobre un accidente que hubo en 1972, acá, muy cerca, ¿no? Por San Fernando. Eran 50 también personas que venían de Uruguay, la mayoría de ellos chicos entre 15 y 17 años,
que venían a jugar rugby, a un campeonato de rugby, algunos con sus papás, en un avión charter que salía para la ocasión, que se estrella en los Andes, y a partir de eso se genera toda una historia muy potente. El que no la conozca se la recomiendo porque además involucra al territorio de ustedes, involucra al arriero, que muchos años después entendí quién era, viniendo acá. O sea, no él, que no lo conozco, sino a la figura del arriero. Y esto pasa en el 1972, 10 años después de lo que les contaba de la Cooperaria, donde también un montón de chicos entre 15 y 18 años estaban yendo de la mano de Bacchini a habitar un territorio en el que hoy estamos trabajando. Y contemporáneo a esto, 1972, ustedes lo saben tan bien como nosotros, son la entrada de las dictaduras militares en nuestros países. En nuestro país en particular, al principio del 72, un poquito antes de esto. En la década de los 60, un movimiento guerrillero, de los que también eran habituales por nuestros países de América Latina, es desbaratado también, ¿no? Este accidente, en octubre, en mayo, se había descubierto la cárcel del pueblo, que era un lugar que tenían los tupamaros, donde tenían secuestrados a varias personas importantes. Pero no es lo que importa eso, la historia de los tupamaros, sino la capacidad que ellos tuvieron para repensar la ciudad, para lograr aquello que decíamos al principio, que pasara lo que no estaba previsto, sorprendernos con lo que podía llegar a pasar. Y fue que, claro, no teníamos Uruguay de nuevo, no hay montañas, no hay selva, no hay ninguna de esas cosas que pasan en todos los países de ustedes. Está todo muy a la vista, todos los terrenos son privados, está todo alambrado y es muy difícil de esconderse. Los tupamaros eligen como lugar para dar esa pelea no ya la sierra, no ya la selva, sino la propia ciudad, y en el ruido de la ciudad es que logran camuflarse y esconderse. Y esconderse como a través de lo que se llamaban tatuceras en honor al tatú, mulita, acá existe la mulita, que es un armadillo que vive bajo la tierra. Todos los nombres, de hecho, que le ponían a sus proyectos y a sus propuestas de intervención eran como así muy locales. Y a través de intervenciones en edificios existentes y en espacios públicos y en el propio sistema de transporte capitalino lograban camuflarse y de algún modo sobrevivir a la situación adversa que les era generada por el gobierno de facto que se estaba instalando en ese momento. Entonces, más allá de valoraciones ideológicas al respecto, de hecho, el proyecto fue bastante cuestionado porque en realidad está juntando dos cosas que ideológicamente nunca pudieron dialogar. El accidente de los Andes es de un montón de chicos que eran la aristocracia de Montevideo, jugaban al rugby. Imagínense, podían venirse en avión y salir del país en plena dictadura. O sea, evidentemente eran personas que estaban en distintos lugares, aunque más de uno estaba en más de un lugar a la vez. Después de eso está bueno como descubrirlo, pero sin duda son fenómenos que es difícil de cruzar, ¿no? Y eso es el pabellón de Uruguay en Venecia. Y eso somos nosotros, intentando hacer el montaje, ahora que ya sabíamos que plata no había,
teníamos un tema bastante potente para nuestro gusto. Y por ahí intentábamos decir que entenderíamos lo que es la arquitectura cuando nuestra vida dependiera de ello. Eso es lo que queríamos decir con una de las frases que escribimos ahí en el pabellón. Costó mucho todo, hacer el pozo, pensar la frase, pensar la instalación. Estos somos nosotros, ¿no? Igual que ustedes hacen sus talleres de obras de títulos y demás. Este es Antar Curi. Lo que sí hicimos esta vez fue ir unos cuantos. Fue divertirnos, fue hacer lo que queríamos, fue ser exclusivos. Y si eso era inclusivo o no, no nos lo cuestionábamos mucho. Y lo que sí intentamos fue recuperar esto de, que no sé si lo logramos, pero sí intentamos recuperar esto de la capacidad que tiene Uruguay a veces que lo miren de afuera. Y para eso nos asociamos, con un colectivo italiano. Bueno, por ahí hay como algunas imágenes del pabellón. Por ahí nos asociamos con un colectivo italiano donde aparecía como toda esta otra parte de la instalación. La Bienal de Venecia nos censuró un pedazo de la instalación, pero ese es todo otro capítulo. Estos son dibujos a lápiz, como veían dibujar recién a José sobre la pared. Esto es la tierra que sacábamos del pozo y se podía llevar la gente como souvenir de nuestra muestra, incluso era como un poco la salida del túnel. Y ese velo que ven ahí, salvando las distancias, esta es como la sala de exposiciones del pabellón, esta es la antesala y ese es el exterior que veíamos hoy en la foto. El pabellón tenía esto nada más. Atrás de un velo intentaba presentar estas dos historias que yo les comenté, una situación de resolverse el hábitat con los medios materiales disponibles para sobrevivir de dos colectivos de gente que nos gustaba llamar colectivos de arquitectos y todo, que resolvieron de manera muy creativa cómo hacer para sobrevivir en las situaciones más adversas. Ustedes en la montaña yo no les tengo que explicar lo que significan, ¿no? O sea, a mí todavía me cuesta entenderlo, pero... Y la otra parte de la instalación donde invitábamos a la gente a llevarse un pedazo de esta tierra de Uruguay, 5 minutos, eso, donde invitábamos a llevarse un pedazo de esta tierra de Uruguay y a dejar algo que eran esas estanterías que veíamos antes para una muestra que haríamos en Montevideo este año que estamos viviendo. Tenemos un montón de cosas recolectadas allá, ya no en Venecia porque logramos moverlas a Roma, pero está siendo imposible traerlas. Y además tuvimos la mala suerte de que ya no somos amigos de los directores del Museo de Artes Visuales y el Museo de Artes Visuales se manifestó en contra de que se pusiera lo que había ido a la Bienal de Venecia, sin dar como muchos argumentos, pero si bien a nivel afuera, extramuros, internacional, tuvimos reacciones como estas o muchas otras que podemos buscar por ahí, por internet. Esto es de los artículos más lindos que leí, aparte está en italiano y lo pude leer y todo, del Jornal de Arquitectura, explicando la muestra sin miedo a lo que eso significaba,
o podía llegar a significar, y sin embargo, no les quiero mostrar las cosas, los comentarios de Uruguay, porque además nos quedan 2 minutos. En Uruguay los comentarios fueron muy en otro sentido, muy en el sentido de reaccionar, de cómo estábamos juntando a los tupamaros con los sobrevivientes gloriosos de los Andes. Nuestra sociedad no parece, pero está muy dividida, ¿no? Acá es como mucho más claro. Acá yo entiendo que somos como más transparentes, son ustedes, pero me quiero incluir como mientras que estoy acá. Acá a la mitad de la gente te dice que en la dictadura se estaba bien, y la mitad te dice que no, y viceversa, y la mitad está para la concertación, y la otra mitad no, y la mitad está para... Y en ese sentido es como sano, me parece, es muy sano. En Uruguay no hay gente de derecha, ¿se entiende? O sea, nadie se anima a decir que es de derecha, ni siquiera con la izquierda en el poder, es delirante. Entonces la confusión es como muy grande. Entonces estas cosas se interpretan que es juntar lo que es injuntable, ¿no? El dulce de leche con la presentación o lo que fuera. Y en realidad, o sea, quería hacer otra cosa. Lo mismo nos pasó en su momento con la Mapeo, que algunas están en las bibliotecas de acá y demás, que funcionó mucho mejor en la repercusión que pudo tener afuera que propiamente adentro de nuestra facultad. Entonces nada, yo era como para cerrarlo, porque las otras cosas las podemos ver más tarde o de noche o durante la parrilla, pero quería como... Puta, me quedan cosas para contar ahí, pero no puedo. No puedo. Aparte, claro, ya los aburrí, todavía no se fueron, es como increíble. Lo que hacen de leche es fatal. Pero no, en todo caso me importaba. De las cosas que estamos viviendo en la Facultad de Arquitectura ya es un cambio de plan de estudios de verdad, radical. O sea, la carrera se transformó. Nosotros, desde el cuerpo docente, creo que a lo que nos está costando más trabajo adaptarnos a aquello, pero tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Tenemos que lograr ver la oportunidad donde parece que no está, y sobre todo que viene acompañado de un proceso que les intenté mencionar un poco antes, pero no sé si quedó tan claro, de que nuestra Facultad de Arquitectura, que hace 100 años, ya cumplió 101 años, ¿no? Es la Facultad de Arquitectura, con todo lo que ello significa. Hace un año también cambió su denominación por Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, nuclea a múltiples carreras vinculadas al proyecto. Ojalá, en principio no logramos ponerle Facultad de Proyecto, pero hay algunos que nos hubiera como quedado más cómodo el nombre para sacar un poquito el peso de la historia. Pero en todo caso hay una oportunidad ahí, que si perdemos algo con este cambio de plan, yo creo que ganamos muchas cosas, que es la posibilidad de que un estudiante con 24, 25, 26 años esté pensando en hacer un posgrado, en conocer otras cosas, en poder salir también de la universidad, que es un lugar fantástico, pero que tampoco hay que vivir ahí. Y en el mientras tanto, poder estar cruzándose con los otros saberes, las otras disciplinas, las otras carreras, y un poco en ese intento como de mezclar todo lo que es difícil de mezclar, o lo que no está previsto que se mezcle, o lo que está claramente en su casillero. Era como un poquito la reflexión que quería traer, y el sueño ese de pensar que no sé si es necesario que cada país se ponga a comprar su pabellón, o si lo necesario es pensar qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? Como también sabe hacer la Escuela de Talca. Ese velo, y es el último aviso, es muy deudor de lo que pasa acá atrás, salvando las distancias, porque nosotros no tenemos como esta capacidad de reinterpretar los materiales así, pero de hecho está como muy inspirado en algunas cosas que habíamos visto y habíamos podido tocar acá. 23 kilos de bolsas negras que se llevaba Juan para Kassel hace unos años, que cuando me mostró cómo estaban atadas era increíble. O sea, y luego ver como las imágenes de lo que eso generaba, y o sea, de atrevido lo que estoy diciendo totalmente, pero
haber podido conocer alguna de esas cosas tan simples fue lo que nos permitió montar un pabellón con envoltorio de embalaje, básicamente, es un rollo de papel de este globito que explota, y con una moladora y un martillo, ¿no? Y usando las luces que estaban, o sea, el resto de lo que estaba, y luego un lápiz con lo que se hicieron los dibujos. Ese es el montaje del pabellón, porque decidimos gastarnos el dinero que había en viajar todo para allá, terminar de pensar allá, hacer la instalación que pudiéramos y interactuar con estos amigos que estaban de capa verde por ahí, que luego los verán mejor, para intentar contactar con algunas de las cosas que estaban pasando, que aunque nosotros pusiéramos los $30.000 que teníamos previsto que se podía gastar en eso, no íbamos a lograr captar la atención si no mezclábamos un poco cosas difíciles de mezclar y que afuera pudieran tener como una resonancia, y además cometer algún atrevimiento o arriesgar un poquito más, que devino en que nos cancelaran un pedazo de la muestra, pero también en que se hiciera más visible por ahí. Bueno, y perdón si me estiré porque no sé qué... No sé, o sea, seguro que me estiré, pero perdón si me estiré demasiado. Y gracias, y esperemos seguir conversando o que conversen ustedes. Bueno, muchas gracias por quedarse. Muchas gracias por estar acá y seguimos a las 3 con las siguientes 2 conferencias. Tenía que terminar la 1, pero... No, todo bien.